David Safier es un autor alemán que se ha hecho popular gracias a sus libros de humor, como por ejemplo Maldito Karma o Jesús me quiere. Su técnica se basa principalmente en que él, al ser guionista de televisión, sabe muy bien cuáles son las técnicas necesarias para escribir un guión humorístico, porque se sigue por los mismos parámetros que se usan al momento de escribir un guión de televisión, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de sus libros los escribe y los hace pensando en llevarlos a la pantalla grande. De hecho, muchos de sus libros se han vuelto una película o una serie. Y este libro en concreto, Colorín Colorado, que fue publicado en el 2017, de hecho también se va a convertir en una película próximamente. Ahora, en cuanto a la trama del libro, de lo que se trata en sí, se basa principalmente en que un príncipe de otro mundo viene y aterriza en el mundo moderno, y obviamente un montón de situaciones anecdóticas se suceden en este encuentro entre estos dos mundos. Y de hecho en Hollywood, en el 2001, se grabó una película con este mismo sentido, que se llamaba Kate and Leopold, con Meg Ryan y Hugh Jackman. Esa película comparte en sí la misma raíz con este libro, que se trata de un ser de otra época, de otro tiempo, que se transporta por una razón u otra al mundo moderno. Entonces sí, al principio el guión parece muy plano, muy simple, muy predecible y en cierta forma bastante como obvio y un poco decepcionante. Pero eso es solamente en el principio, porque a medida que el libro se va desarrollando y se van agregando más elementos a la trama, obviamente el guión se complejiza un poco más y lo hace mucho más entretenido de leer y engancha mucho más al lector. Ahora, en cuanto a los elementos de este libro, de qué se trata, bueno, se basa en una mujer de unos 30 años más o menos que ha tenido muchos fracasos amorosos y que tiene un hobby, que es escribir cómics, pero nunca ha tenido éxito en este sentido, ni mucho menos. Y un día conoce a un pintor famoso y este pintor la atrae mucho porque tiene una aura muy atrayente para ella. Y por una razón u otra, ella roba un libro que este pintor tiene. Y este libro es muy misterioso porque tiene la característica de que cada cosa que uno dibuja en este libro se transforma en realidad. Entonces ella toma este libro y lo primero que hace es dibujar su cómic. Y empieza a dibujar cómo sería el superhéroe en este caso, y lo dibuja con las características físicas que tenía su exnovio, y le da características psicológicas, le crea como un mundo de donde puede provenir, qué sé yo. Pero este superhéroe no es un superhéroe en sí, sino que es más bien un príncipe. Su príncipe ideal, como a ella le gustaría encontrar un novio o un hombre para ella misma. Entonces ella dibuja a este personaje muy inocentemente, como soñando, y se va a dormir. Y despierta y se encuentra con este hombre en su casa que le interroga y le dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde vengo? Quiero volver a mi mundo. Y ella obviamente se queda perpleja porque no sabe qué está pasando. Y de repente se empieza a dar cuenta de que este ser se trata nada más ni nada menos que el personaje que ella creó, de su príncipe azul, de su imaginación que cobró vida. Y empieza a pensar y dice: bueno, si yo lo creé, lo tengo que devolver al lugar de donde lo creé. Y acá, en el intento de tratar de devolver este personaje al mundo de donde él provino, se empieza a enamorar de este personaje y este personaje también de ella. Pero al mismo tiempo hay una contradicción porque se da cuenta de que este personaje en realidad no existe, sino que fue una creación de su propia imaginación. Paralela a esta trama, entre este drama amoroso que se sucede entre Nelly y Retro, que se llama este príncipe azul, se va desarrollando la historia paralela que es con el villano de la historia, que es el pintor que era el dueño de este libro, que trata de recuperarlo. Y acá Nelly se ve obligada a defender al personaje que ella creó. Y no solamente, sino que también se ve obligada a tratar de salvar al mundo en sí, porque se da cuenta que este personaje es un poco malvado, este pintor que era el dueño de este libro. Y se da cuenta de que si el libro cae en manos de él nuevamente, probablemente el mundo va a ir a una destrucción. Entonces ella trata no solo de salvar a Retro, sino que de salvar al mundo también. Entonces ahí se va desarrollando la trama un poco psicológica, en el sentido de decir: ok, tengo un libro que es súper poderoso, al cual le puedo pedir cualquier deseo prácticamente y se va a convertir en realidad, pero al mismo tiempo es mucho poder y no sé si voy a ser capaz de usarlo correctamente, o probablemente si lo uso va a desembocar de una forma que no es la que yo tenía planeada, entonces también podría ser peligroso en sí. Por otro lado, se va desarrollando el proceso psicológico de Retro, este príncipe azul que se da cuenta de que toda su vida, todos los recuerdos que él tenía de este reino donde él era príncipe, donde había tenido aventuras y desventuras, nunca existió, sino que fue
solamente un proceso de la imaginación de su creadora, que era Nelly, y se empieza a autocuestionar su existencia y se da cuenta de que, bueno, él está en este mundo, que es el mundo real, sin embargo no se siente adaptado a este mundo y quiere volver al lugar de donde él vino. Entonces Nelly, que se siente un poco culpable de haber creado todo este disturbio en la mente de su personaje, decide, ok, le voy a tratar de devolver a Retro el mundo que él perdió. Entonces le voy a crear un mundo, le voy a dibujar un mundo acá en este cuaderno mágico donde él pueda volver y pueda ser el príncipe que él cree que fue. Y le propone esta idea a Retro y él acepta. Y él decide volver a este mundo. Sin embargo, al ser una comedia romántica, los dos se dan cuenta de que se extrañan mucho y que necesitan estar juntos. Y no solamente eso, sino que también Nelly, en este proceso de tratar de salvar al mundo, necesita contar con la ayuda de Retro. Y no solamente de él, sino que también de su exnovio. Y entonces ahí se van desarrollando situaciones que son muy de comedia romántica, pero que son muy divertidas y que, como dije, al principio pueden parecer bastante obvias y simples y superficiales. A medida que se va leyendo el libro, se va volviendo mucho más interesante de leer y vale mucho la pena. Y como siempre, la protagonista es una mujer, como en todos sus libros, algo bastante interesante considerando que el autor es un hombre, que escribe desde la perspectiva de una mujer.